Suicide Deku, capítulo 10. Si pudiera recuperar el momento. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios fue eso? Bakugou se quedó en la cama. Estaba tan perdido en sus propios pensamientos que ya ni siquiera registró su alarma. Todo lo que hizo parecía ser contraproducente de las formas más inesperadas, y todo lo que debería haber sido sencillo se había vuelto complicado e imposible. No podía dejarlo solo, no podía hablar con él, incluso podía contenerlo sin que algo saliera mal. Sin embargo, ese último es tuyo. Su rostro se arrugó cuando las lágrimas se acumularon en sus ojos. Parecía que ni siquiera podía dejar de llorar, y mucho menos evitar que alguien que quería morir se suicidara. Era Worthless. No, él era Orsauces. Con ese último pensamiento condenatorio, se preparó aturdido para la escuela. Mientras bajaba las escaleras, su madre lo saludó en las escaleras. Ni siquiera notó que su rostro se transformó de su habitual enojo a una expresión de preocupación. Ni siquiera protestó ante su suave recordatorio. Katsuki, no olvides tu dinero para el almuerzo. Se lo quitó sin protestas, reconocimiento o intención de usarlo antes de girarse para irse. Justo antes de llegar a la puerta, su madre trató de llamar su atención de nuevo. Katsuki, espera. Tú, la interrumpió cerrando la puerta sin su dramatismo habitual, te olvidaste de apagar la alarma. Se quedó de pie junto a la puerta por otro momento, la alarma fuerte y estruendosa desde su habitación, preguntándose qué diablos podría haber causado un cambio tan drástico del hijo enojado que tuvo ayer. Lo único extraño era un peso extraño que residía en su pecho. Se sentía triste y conmocionada, pero no tenía idea de por qué persistían los sentimientos. Bakugou simplemente siguió los movimientos durante el día escolar. No registró todas las miradas preocupadas que recibió de los profesores o extras que intentaron llamar su atención en vano. Varias personas se habían atrevido a sugerirle que fuera con la enfermera, pero tan pronto como miraron sus ojos vacíos, cualquier palabra murió en su lengua. Al final del día, todos estaban completamente confundidos sobre lo que estaba pasando. Solo por puro instinto, Bakugou siguió rápidamente a Midoriya mientras hacía su ritual de escape del aula. Todos salieron de su camino por puro hábito. Caminaron velozmente hasta que estuvieron a unas buenas 4 cuadras de la maldita escuela inútil. Midoriya vagó sin rumbo fijo durante horas, Bakugou lo seguía lo suficiente para que no se diera cuenta. El cielo se oscureció, pero aún caminaban. Aunque sus piernas comenzaban a tener calambres, no podía preocuparse por sí mismo. Bakugou, distraídamente, decidió comprobar la hora en su teléfono porque estaba oscureciendo, pero descubrió que su teléfono estaba muerto. Lo tiró a la carretera, no importaba, nada importaba en absoluto. Pero cuando miró hacia arriba, se dio cuenta de que había perdido de vista a Midoriya. Algo importaba. Aceleró y miró a su alrededor. Un pánico sordo fue la primera emoción que se acumuló en su pecho en todo el día. Sabía que Midoriya no podría haber llegado muy lejos, pero ¿dónde? Se desconectó del tráfico que había sido un constante ruido reconfortante que llenaba el silencio y se permitió comenzar a entrar en pánico. La adrenalina que comenzó a fluir por sus venas enfocó su mente mientras buscaba pistas. Luego hubo un gruñido y una pequeña tos desde un callejón que estaba a 1 cuadra de distancia. Su visión se centró en esa esquina y corrió allí con todas sus fuerzas. Justo cuando se deslizó por la esquina, Deku fue atravesado en la frente por un pequeño cuchillo que sobresalía del dedo de una mujer. Bakugou miró con horror cuando Deku sonrió levemente cuando la mujer sacó el cuchillo. Estaba congelado en su lugar cuando la mujer lo notó y comenzó a entrar en pánico. Pareció perder el control de su peculiaridad cuando materializó varios cuchillos de sus otros dedos. Él tembló y su ojo se movió incontrolablemente cuando dio un paso hacia él. Parecía que no podía forzar su boca para decirle que se mantuviera alejada, así que se quedó allí con la mirada paralizada en Midoriya, sangrando con una sonrisa de alivio en su rostro. Justo cuando la mujer estaba a punto de acercarse a él, un hombre saltó desde una escalera de incendios y aterrizó encima de ella. Su extraña bufanda salió disparada y la envolvió, para contenerla. Los ojos del hombre brillaron rojos mientras la miraba mientras su cabello se levantaba como si desafiara la gravedad. Un héroe profesional.
El hombre, no, el héroe rápidamente le apuntó con los dedos en algún lugar del cuello y la mujer dejó de luchar. Bakugou se quedó allí confundido por un minuto antes de que lo que acababa de pasar finalmente alcanzara a su cerebro rezagado. Vomitó en los zapatos del proero y se desmayó. Bakugou se despertó con un ligero golpeteo en su muñeca. Parpadeó hacia el cielo con sorpresa, esperando ser recibido con el techo de su dormitorio una vez más. En cambio, un héroe que parecía irónicamente listo y dispuesto a dormir en cualquier momento lo acababa de salvar, y luego recordó que había vomitado y se había desmayado con el hombre exhausto. Por alguna razón, no se atrevía a preocuparse por eso como lo haría normalmente. «Oí, chico. ¿Estás herido?» El hombre, no, le preguntó el profesional. Se sentó y se agarró la cabeza con una mano antes de negar con la cabeza. No importaba. Entonces, ¿conoces a ese chico? Las bolsas para los ojos se agacharon lentamente junto a él en un intento de bloquearlo de la vista. Bakugou asintió de nuevo. El profesional miró a su alrededor un poco antes de volver a hablar. Muy bien, probablemente no me conoces, pero soy un héroe profesional. Eras real. ¿Tienes un teléfono para llamar a alguien? Tranquilizó suavemente mientras se ponía de pie. Sin una palabra, agarró la manga de Era Cereal. El héroe lo miró, levemente preocupado, aunque a Bakugou no le importaba en ese momento. Simplemente no quería estar solo. No podía hacer esto solo. ¿Qué no puedes hacer solo, chico? Ah, lo dijo en voz alta. Entonces, se quedó en silencio para salvar su pellejo. Niño, puedo ayudarte, pero solo si me dices qué está pasando. Insistió Era Cereal. Para Bakugou era obvio que este hombre no sabía en lo que se estaba metiendo. Como dije, soy un héroe profesional, estoy bastante seguro de que puedo manejar esto. El profesional resopló divertido con el más mínimo indicio de preocupación que apareció en su expresión. Mierda, ni siquiera podía callarse y guardarse sus pensamientos para sí mismo. Ah, que se joda todo. No es como si importara, Deku estaba muerto y el día se reiniciaría de todos modos. Incluso si este hijo de puta pudiera detener el bucle, Deku estaba muerto. Deku no debería estar muerto. Tenía que detenerlo. Entonces comenzó tentativamente, no me creerías si tratara de explicarlo, el hombre solo le indicó que continuara, me he quedado atrapado en un bucle de tiempo, y está centrado en ese nerd de allí. Moribundo. Allí, eso debería ser que este héroe se quitara de encima y luego podría irse a dormir e intentarlo de nuevo. Pero luego, persistió un momento de silencio en lugar de una risa inmediata o algo, cualquier cosa que mostrara incredulidad o molestia por una mentira percibida. Mierda, chico. ¿Sabes cómo se activó? Eso asustó a Bakugou y lo miró con sorpresa. Sacudió la cabeza con asombro de que el hombre ni siquiera cuestionara su declaración como había esperado. La expresión del hombre se tensó en concentración. Mi peculiaridad puede borrar las peculiaridades, pero si este niño sigue muriendo, es posible que queramos darle vida, pero estar solo no va a ayudar en nada. Este profesional no era en realidad un idiota, hizo un buen punto para alguien que ni siquiera debería creerle en primer lugar. Ambos miraron al suelo, absortos en sus pensamientos. La cabeza de Era Cereal se levantó repentinamente, sorprendiendo a Bakugou. ¿Cuántas veces ya has hecho un bucle, chico? Todo lo que Bakugou pudo hacer fue mirar miserablemente el cuerpo sin vida de Deku. Joder, está bien. El héroe profesional sacó un trozo de papel y un bolígrafo de la nada y garabateó algo en él. Mañana entonces, hoy. Exactamente 13:48. Debería llegar inmediatamente después de ti, pero si no, espérame. Explica la situación y podemos intentar hacer un plan. Luego, si el plan no funciona, puedes seguir tratando de conocerme y podemos mejorar el plan. Las palabras de Bakugou murieron en su garganta cuando el héroe, su nuevo héroe, le dio un trozo de papel. Le dio esperanza. Y chico, los ojos cansados de Era Cereal buscaron hasta que se aferraron a sus propios ojos cansados. Si esto es una broma, no es como si importara de todos modos, así que no te preocupes porque te crea. Es un mundo loco en el que vivimos. Las peculiaridades hacen que todo sea posible. Marcó el final de su oración con una torpe palmada en la cabeza, una en la que Bakugou no pudo evitar inclinarse pesadamente cuando las lágrimas comenzaron a correr por su rostro una vez más.
Cerró los ojos aliviado. Después, llegó la policía y se llevó al agresor. Eraserhead dio su informe, dejando completamente de lado el problema del ciclo de tiempo. Bakugou pudo evitar sentirse aliviado. También fue interrogado y respondió todo con un poco de verdad, dejando fuera lo obvio. Incluso si era solo por unas pocas horas, no quería lidiar con la posibilidad de que lo tildaran de loco. La policía llamó a su madre para informarle de lo sucedido, aunque su padre fue quien condujo a recogerlo. Aparentemente, este era su día de suerte, su madre lo habría desollado vivo. Aparentemente, como descubrió mientras hablaba con la policía, él y el nerd se habían alejado de su casa una buena media hora en auto. El silencio se prolongó en el coche ya que su padre no dijo una palabra. No podía soportar el maldito silencio, así que abrió la boca para romperlo. Incluso un regaño era mejor que esto. Yo debería. Katsuki y yo. Ambos comenzaron y terminaron juntos. Bakugou miró por la ventana, tú primero. Su padre se veía levemente sorprendido, pero aún así habló, estoy preocupado por ti, Katsuki. Bakugou apretó los dientes pero no interrumpió, tu madre estaba lista para golpearte el trasero, sus palabras, no las mías. Ahogó un bufido. ¿Había alguna razón por la que estabas siguiendo a Izuku en primer lugar? Bakugou dejó que el incómodo silencio continuara y su padre frunció los labios. Fue importante. Aún negándose a apartar la mirada de las luces cegadoras de la ciudad que pasaban borrosas, asintió vacilante. Su padre asimiló esto sin apartar la mirada de la carretera, está bien, haz lo que tengas que hacer, yo me ocuparé de tu madre. Y por alguna razón, el peso sobre sus hombros pareció aligerarse y su pecho se calentó. Efectivamente, tan pronto como llegaron a casa, su madre los estaba esperando en la puerta principal, lista para gritar. En cambio, su padre agarró a su madre del brazo y la arrastró por completo a su habitación. Bakugou se quedó paralizado en estado de shock en la puerta principal, su padre nunca fue así de asertivo. Por lo general, era el tipo de hombre que intentaba enfriar las cosas, pero aún así dejaba las cosas como estaban. Esto fue totalmente inesperado, pero también exactamente lo que su padre había insinuado que haría. Sacudió la cabeza y corrió escaleras arriba en silencio, saltando escalones. Tan pronto como su puerta se cerró detrás de él, la cerró con llave, por si acaso, y sacó el trozo de papel que ahora era su cuerda de salvamento. Había alguien que podría ayudar, que le ayudará, y era digno de confianza alguien también. Por alguna razón, algo sobre la idea de tener el apoyo de un héroe profesional le hizo llorar. Se quedó mirando ese trozo de papel, cantando la dirección de escenas, no, cientos de veces para que se quedara atascada en su cerebro. Este periódico se habría ido, vendría mañana, así que esto era lo mejor que podía hacer. Memoriza, 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 maldita sea. A medida que la noche, con gritos distantes y discusiones resonando desde abajo, se volvió cada vez más ansioso. Cuando el reloj marcaba las 23:48, su corazón prácticamente se detuvo, y ese horrible y tortuoso sentimiento que había experimentado anoche fue de repente todo en lo que podía pensar. No estaba seguro de cuándo sucedería, pero tenía la sensación de que sería exactamente a la medianoche. La medicación ayuda del sueño no funcionaría en el tiempo, pero que no creía que él podía manejar cualquiera que sea el infierno que era nuevo. Le dolía la cabeza con solo pensarlo. A medida que los números se acercaban al final del día, su ansiedad se acumulaba como una presa que no podía contener. Pero a medida que su ansiedad crecía, su incapacidad para moverse se dio a conocer. Exactamente a las 23:57, no pudo soportarlo más. Iba a ser un bucle de todos modos, ¿verdad? Se obligó a arrastrarse hasta la pared más cercana y, con todas sus fuerzas, se golpeó la cabeza contra ella repetidamente. El dolor se acumuló hasta que un golpe particularmente fuerte envió una pelusa negra disparada a través de su visión. Un golpe más, y se desmayó con el sonido de algo que se desmorona y gritos distantes. Sus ojos se abrieron de golpe exactamente 2 minutos antes de que sonara su despertador, como siempre lo hacía y siempre lo haría. Su mente se sentía en blanco y trató de captar la dirección que trató de memorizar ayer. Su alarma sonó y todo lo que pudo hacer fue mirar al techo con creciente preocupación.
Mierda, mierda, mierda. ¿Qué era? Bakugou se disparó de repente antes de exclamar la dirección en voz alta en triunfo. Los ecos de un dolor de cabeza amenazaron con perseguirlo, pero se lo quitó de encima. No, lo que era más frustrante era la creciente pesadez en sus extremidades. Su propio cuerpo parecía pesarlo más y más a medida que avanzaban los bucles, y no estaba seguro de si era un efecto físico o mental, pero se quitó la incertidumbre. Eso no importaba, tenía más posibilidades ahora que un héroe profesional había aceptado ayudarlo. Pero eso fue en la línea de tiempo anterior, siempre existía la posibilidad de que este héroe no lo escuchara ahora. Él mismo lo había dicho. Solo estuvo de acuerdo porque no le afectó mucho si Bakugou le había estado mintiendo. Pero Bakugou no estaba mintiendo. Y por una vez, ese era el problema. Aún así, esta era su oportunidad, y si fallaba, siempre tenía otra oportunidad. Podría preguntarle al hombre que lo habría convencido y volver a intentarlo. Sí, eso tendría que funcionar. Muy bien. 13:48 en la dirección. Esto funcionará, y entonces finalmente podré terminar con esta maldita pesadilla. Anunció con determinación. Se quedó de pie con una sonrisa en su rostro por un segundo antes de sentirse avergonzado de haber anunciado algo así en voz alta sin dudarlo. Para empeorar las cosas, Katsuki, juro por todas las deidades que han sido adoradas en esta tierra, si no dejan de gritarlo primero por la mañana, te voy a partir. Su rostro se puso caliente y se contuvo de dignificar su grito con una respuesta. Instintivamente se preparó para la escuela, pero mentalmente se pateó a sí mismo en la mitad de su rutina. Tuvo que faltar a la escuela. El único momento en que podría escabullirse sin preguntas sería el almuerzo, pero con un rápido cálculo mental del tiempo que le tomaría llegar de la escuela al café, se dio cuenta de que su periodo de almuerzo no le permitía suficiente tiempo para hacer las cosas. En el punto. Joder, tenía que saltar. Había hecho esto en uno de sus primeros bucles, aunque parecía no poder recordar cuál, pero fue manipulando a su madre. Hacerlo sin su permiso significaría la aniquilación total de su trasero a través de su madre. No era así como quería morir, muchas gracias. Su mente volvió a la noche anterior, cuando su padre se había enfrentado a su madre enojada y preocupada. La aceptación y el apoyo de su padre fue completamente inesperado, pero por una vez casi se sintió como si le agradara a alguien por él, y no por lo que se iba a convertir. Ahora, no podía estar seguro de si esa era realmente la razón, pero no era como si pudiera controlar lo que sentía. Dios sabía que lo intentó. Uno de los dichos favoritos de su madre era: es más fácil pedir perdón que permiso, pero Bakugou no pudo evitar preguntarse si eso era realmente cierto, especialmente con la frecuencia con la que ella le gritaba y reprendía tan a menudo. Quizás, debería hablar con su papá. Mientras bajaba las escaleras, intercambió una conversación de gritos habitual con su madre, pero de alguna manera se dirigió a la habitación de sus padres sin hacer preguntas. Una vez dentro, se asomó al baño conectado, donde vio a su padre siendo leído para el trabajo. Bakugou se quedó ahí por un minuto, incapaz de formular cómo comenzar la conversación sin que fuera incómodo. Después de unos momentos, Masaru notó que su hijo se movía torpemente por el rabillo del ojo. Él, sin detener su rutina matutina, habló: Katsuki, ¿hay algo que necesites? Esto asustó a Bakugou, y aunque realmente no debería haberlo hecho, había estado nervioso casi constantemente durante lo que probablemente sumaba más de una semana. Se apresuró a recobrar la compostura, y esto llamó la atención de su padre. Deteniendo por completo su rutina, prestó toda su atención a su hijo, que parecía estar lo suficientemente angustiado como para estar incómodo y silencioso. Mirándolo directamente a los ojos, dijo: ¿necesitabas algo? Unos cuantos sobresaltos escaparon de la boca de Bakugou antes de que pudiera decir lo que quería decir. Yo, no, cuando, bueno, puedo tenerte, hay algo que necesito hacer, dijo. Se decidió por el abridor más vago. Aparentemente ese iba a ser el tema de esta conversación, pero esperaba que su padre lo aceptara y lo pasara por alto. Ante la vacilación de Bakugou, la mente de Masaru comenzó a girar rápidamente, tratando de comprender lo que eso podría significar. ¿Es algo por lo que tu madre estaría molesta? Sí. ¿Es algo peligroso? Podría ser, para otra persona, si no hago esto.
¿Es ilegal? Esta vez tomó unos segundos de pensamiento para obtener una respuesta. Podría ser, pero probablemente no lo será. Ante esto, Masaru tragó saliva nerviosamente. La última pregunta entonces, ¿es importante? La misma frase que le preguntaron anoche golpeó profundamente a Bakugou. Esta fue su primera respuesta sin dudarlo, sí. Está bien, entonces pase lo que pase, no haré que me lo digas. Yo me ocuparé de tu madre. Haz lo que tengas que hacer. Y con esa confirmación, prácticamente saltó de la casa con toda la motivación del mundo. Iba a salvar a Deku, y finalmente iba a descubrir qué demonios estaba pasando. A fin de capítulo.